Pedro Esteban presenta Impacto Evangelístico, Cristo Fuente de Agua Viva, un programa que nació del corazón de Dios para tu vida. San Juan 7:38, el que cree en mí, como dice en la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Con ustedes, el hermano Pedro Esteban, con el mensaje de la palabra que impactará su vida. Vas mi guerrero, oh, 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 oh. Vas mi guerrero, oh, oh, oh. Vas mi guerrero, oh. Gloria sea al Señor. Vamos a buscar el libro de Gálatas 5:19. Gálatas 5:19, la palabra del Señor dice de esta manera: en el nombre poderoso de Jesús. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gloria sea al Señor. En esta hora vamos a estar hablando sobre el tema: si sigues en el pecado no hay salvación. Gloria sea al Señor. Aquí podamos darnos cuenta lo que Dios quiere hablarnos en esta hora, de que ya no sigamos en el pecado. Tenemos que tomar decisiones, ser hombres de decisión y mujeres de decisión, porque Dios nos ha llamado para su alabanza y vivir santificados para Él, vivirlo para Él y no para ningún hombre o mujer en esta tierra. Dice la palabra del Señor: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio y fornicación. Lo que quiero explicarles en esta hora es lo siguiente: de que hay dos cosas totalmente diferentes del uno al otro, y cometer un error es diferente a permanecer en el error. La misma palabra dice que el Señor es nuestro abogado por si nosotros cometemos algún error. Pero de hecho que Dios nos dice eso, nosotros no debemos aprovechar o pecar contra Dios o fallarle a Dios, sino que nosotros debemos poner por nuestra parte y no cometer algún pecado de lo que está escrito en el libro de Gálatas 5:19, donde dice que las obras de la carne es adulterio y fornicación. La palabra adulterio es fallarle a Dios primeramente, ¿verdad? Y segundo, fallarle a tu pareja, ya sea hombre o mujer. Pero nosotros que ya estamos casados en Cristo Jesús, ya no tenemos que caer en este error. Pero si alguno comete este error, tiene la oportunidad de arrepentirse mientras hay vida. Y si él es sincero con Dios, Dios es fiel y justo para perdonar. Pero otra cosa totalmente diferente es vivir en adulterio. Tal vez alguien me podrá decir, pero
Hay buenos siervos, buenos pastores, buenos ministros, han caído en adulterio y Dios los ha levantado. Sí, ¿por qué? Porque ha reconocido que ha fallado contra Dios y contra el cielo y se ha vuelto a Dios, porque Dios es el que perdona nuestros pecados. Pero reconocemos que también hay gente que vive en adulterio, o sea, con dos mujeres al mismo tiempo, y Dios condena eso. O quizás también hay adulterio en secreto que muchas veces nuestra pareja no lo sabe, pero delante de Dios eso es abominación, es pecado. Y si nosotros seguimos en adulterio, no podremos tener la salvación. Eso quiero que quedemos claro. Si hay alguien que vive en adulterio y pierde la vida, o Dios lo corte la vida, lamentablemente no podrá heredar el reino de los cielos. Por eso es el llamado de Dios a todos aquellos que se vuelven a Él. No importa el pecado, lo importante es reconocer que en Dios tenemos la salvación y necesitamos reconciliarnos con Dios. Amén. La fornicación. ¿Qué es la fornicación? La fornicación es que un par de jovencitos, o ya sea mayor de edad, o una mujer o un hombre que no se ha casado por la iglesia, tiene relaciones sexuales. Entonces eso es fornicación. No hay diferencia entre adulterio y fornicación. ¿Por qué? Porque es un pecado similar, solo porque hay diferencia en el aspecto de dentro del matrimonio y cuando uno no está casado. Entonces nosotros debemos de entender que la fornicación, eso Dios no le agrada. Tal vez algún jovencito puede caer en el error y fornicar, pero Dios dice que tiene que reconocer su error y volverse contra Dios. Pero si esa persona o ese hombre o esa mujer persiste, están en fornicación. En otras palabras, para que nosotros entendamos, es que si una mujer o un hombre no se quiere casar y está teniendo relaciones sexuales, eso es abominación delante del Señor. Y si persiste en el pecado, lamentablemente no podrá entrar en la salvación o en el reino de los cielos. Eso quedemos seguros. Pero si una persona, quizás una pareja me está escuchando y dice, pues yo me vuelvo al Señor, le pido perdón al Señor y me caso, entonces Dios puede tener misericordia. O muchas veces encontramos este problema de que la mujer no se quiere casar, pues es allí donde el hombre tiene que tomar decisiones. O se condena por seguir viviendo con esa persona, o renuncia a esa mujer y se vuelve contra Dios, entonces alcanzará el reino de los cielos. Pero el problema que hoy en día muchas veces el hombre ama más el sexo, o la mujer ama más el sexo, que no abandone su pareja a pesar que sabe que está en fornicación. Pero alguien me estará preguntando de esta manera, ¿pero qué hay de los hijos? Pero es allí donde entonces tienes que pelear y meterte con Dios y decirle, Señor, haz algo, conviertes a ese hombre
o lo quitas de mi vida, pero tienes que tomar decisiones. No podemos seguir en el pecado, porque si nosotros seguimos en el pecado, tarde o temprano nos alcanzará la muerte y entonces no podemos heredar el reino de los cielos. El diablo ha venido para matar, robar y destruir al hombre. Y lo va a destruir a través de la fornicación. Lo va a destruir a través del adulterio. Lo va a matar a través del adulterio. Lo va a matar a esa persona a través de la fornicación. Pero hoy Dios nos está hablando: sálganse del pecado. No permanezcan en el pecado. Dios tiene misericordia. Dios sabe la necesidad del hombre, pero nosotros tenemos que tomar decisiones: o servirle a Dios o servirle a Satanás. Pero no podemos estar en el mismo camino donde podemos con una pata adentro y otra pata afuera. No, tenemos que tomar decisiones, y es allí donde Dios quiere ver el amor del hombre, que demuestre con hechos y no con palabra. Porque muchas veces decimos: yo amo a Dios, pero la pregunta es: ¿qué eres capaz de dejar por Dios? ¿En qué área Satanás te está trabajando por no agradarle a Dios? Puedes cantar, puedes predicar, puedes danzar, puedes profetizar, puedes hacer un montón de cosas, pero si tú vives en el pecado, tarde o temprano te juzgará tu mismo pecado. Dios no te va a condenar, el hombre no te condena, pero la palabra dice que si ustedes viven conforme el deseo de la carne, entonces asumen la responsabilidad, porque si ustedes viven en la obra de la carne, lamentablemente no van a poder entrar en el reino de los cielos. Eso es lo que Dios nos está hablando en esta hora. Todo aquel que vive en adulterio o fornicación vive bajo la maldición tan grande del pecado. Pecado es pecado, no hay pecado más grande, no hay pecado más pequeño. Pecado es pecado, pero si nosotros vivimos en el pecado, lamentablemente te vas a condenar si un día pierdes la vida. Pero mientras que hay vida, hay oportunidad, pero tienes que tomar decisiones de tu vida. La palabra de Dios dice que horrenda cosa es saber la verdad y no practicarlo, que no saber nada. Es mejor que el hombre no conoce de Dios que una persona que entiende la palabra de Dios y no lo practica y no lo lleva por obra. O sea que todo lo que yo aprendo de Dios tengo que procurar a practicarlo, a dejar lo que Dios no le agrada, y lo que Dios le agrada lo tengo que hacer, pero necesitamos hacerlo. Amar a Dios no es solamente de palabra, sino demostrarlo. Pero lamentablemente el hombre ama más a la mujer, o la mujer ama más al hombre, y no importa que viven en adulterio o viven en fornicación, pero ellos persisten estar en el pecado y no darse la espalda al enemigo y volverse contra Dios. Lamentablemente el hombre es así, pero es tiempo de reflexionar y de poner por obra lo que Dios nos está hablando en esta hora. Dice la palabra, dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia. La palabra inmundicia es revolcarte con todos los pecados de este mundo. La inmundicia es cualquier pecado que nosotros estamos metidos allí. Dios no lo agrada. Las cosas de este mundo
traen consecuencia, pero las cosas de Dios traen vida eterna. Dice la palabra lascivia. La palabra lascivia, todo lo que nosotros nos dejamos dominar y querer hacer cosas que Dios no le agradan, ya sea dentro del matrimonio o fuera del matrimonio. Dios nos ha dejado como nosotros podamos servirle o atender a la esposa y la esposa al esposo, pero no fuera de lo contrario con Dios. Pero hoy en día vemos tanta gente metido en la palabra lascivia, o mejor dicho, en el pecado. Y incluso los mismos cristianos viven practicando cosas sexuales que Dios no le agrada. Todo lo que nos lleva a ser en contra de Dios, eso Dios no le agrada. Y el 20 dice idolatría, hechicería, enemistad, dice la palabra. La palabra idolatría tiene que ver con mucho de que una persona vive en idolatría. La palabra idolatría es tener o codiciar o tener a alguien enfrente de nosotros que a Dios. La idolatría, tener una imagen y adorarlo, Dios no le agrada. Tal vez alguien podrá decir de esta manera, pero hay mucha gente también cristiana que vive en idolatría porque codicia el dinero o tiene a Dios, tiene el dinero como su Dios. Sí, pero si la persona, volvemos en lo mismo, reconoce y se da cuenta y abre los ojos y abandone eso, entonces Dios lo puede perdonar. Pero si la persona persiste estar en la idolatría, lamentablemente no hay reino de los cielos para eso. Hay gente católica que dice, yo no me voy a salir del catolicismo porque eso es mi religión. Allí me instruyó mi mamá o mi papá y así que nadie me va a sacar en este lugar. Eso es lo que Dios condena porque persiste en idolatrar a dioses que no tienen nada que ver con Dios. Dios no necesita ser cargado. Dios no necesita ser llevado. Dios lo tenemos en nuestros corazones. Entonces la palabra dice que nosotros no debemos vivir conforme la carne, que es idolatría, hechicería. Si una persona, si un brujo que me está escuchando en esta hora se arrepiente y deja la hechicería, Dios lo puede perdonar. Pero si persiste en ser hechicería y persistir en la brujería y no arrepentirse y le alcanza la muerte, lamentablemente no hay cielo para esa persona. Entonces dejemos todas las cosas que Dios no le agradan. La palabra también, enemistades, no tener pleitos también, tener celos. Eso es una de las cosas que el diablo está trabajando hoy en día con mucha gente, metiéndolos pleitos, metiéndoles celo, metiendo ira, contiendas, disensiones, herejías. Entonces todo este pecado trae consecuencias si nosotros no los abandonamos. Si yo soy celoso y he escuchado la palabra ahora de celos, tengo que yo dejar el celo, porque si sigo metido en el celo, eso es condenable para Dios. Por eso nuestro tema dice que si persistes en el pecado, no hay cielo, no hay salvación. Entonces, para nosotros alcanzar el reino de los cielos, necesitamos botar todo esto que la carne quiere, porque la carne le gusta idolatrar a una persona, la carne le gusta hacer brujería, la carne le gusta tener enemistad,
le gusta tener pleitos, le gusta tener celo, le gusta tener ira, tener contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borrachera. Ok, volvemos en lo mismo y digo esto. Si Dios no condena el borracho, entonces ¿por qué la palabra lo dice aquí? Porque hay mucha gente que dice que eso no es pecado. Yo no he matado, yo no he robado la mujer de la gente, yo no he hecho tantas cosas. Simplemente yo tomo. Sí, pero la palabra de Dios dice aquí que todo borracho o si está en la borrachera, lamentablemente eso es condenable para el Señor. Entonces, borracho ya no se embriaga con vino, mejor embriágase en la presencia de Dios. ¿Cuánta gente ha morido borracho? Y la gente lo dice, descanse en paz tal persona, que Dios lo tenga en el reino de Él. Pero murió borracho. Y la palabra dice que todo aquel que vive en la borrachera, lamentablemente no hay cielo para él. Toda persona que vive en orgías, ¿qué es la palabra orgía? Esta palabra muchas personas o ministros o pastores no lo hablan. ¿Por qué? Porque muchas veces desconocen la palabra o simplemente les da temor de hablarlo. Pero la palabra orgía es tener relaciones sexuales en medio de grupos. O sea que no solamente con un hombre o con una mujer, sino estamos hablando de varias personas al mismo tiempo y se revolquen en la sexualidad como ellos quieren desenfrenadamente. Entonces Dios dice, todo aquel que no se conforma con un hombre y no se conforma con una mujer y practica la sexualidad a través de la orgía, lamentablemente Dios lo condena. ¿Por qué? Porque el hombre ha sido destinado para una sola mujer y la mujer ha sido destinado solamente para su marido y no para todo el mundo. Y las cosas y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Ahí está. Si nosotros vivimos en estos pecados, lamentablemente no vamos a entrar en el reino de los cielos. Si morimos en estos pecados, no hay cielo. Por más que lo cafeteen, por más que le oran, por más que lo intercedan, por más que le hacen su nuevo días, que lo hacen su cabo de año, que lo hacen sus no sé qué tantos ritos ahí, por más. Pero si una persona muere en este pecado, lamentablemente no hay entrada. Si el hombre persiste, no podrá entrar en el reino de los cielos. Vuelvo y repito, ¿qué pecado no nos hace no entrar en el reino de los cielos? Dice la palabra: adulterio 1, fornicación 2, inmundicia 3, lascivia 4, idolatría 5, hechicería 6, enemistad 7, pleitos 8, celos 9, iras 10, contiendas 11, disensiones 12, herejías 13, envidias 14, homicidios 15, borrachera 16, orgías 17 y cosas 17 pecados. Ok, todo lo que mencioné, una persona vive persistiendo en este pecado, no podrán entrar en el reino de los cielos. No tendrá salvación. No porque yo lo diga,
porque yo no soy Dios. Ni incluso la Sagrada Escritura dice que Dios no condena ni juzga. El que juzga es la palabra del Señor. Los mandamientos de Dios se han escrito ¿para qué? Para que viva el hombre feliz y contento. Pero ¿qué pasa? El hombre prefiere vivir en estos pecados, y si pierde la vida y no reconoce que Dios lo puede perdonar, lamentablemente y tristemente ya ha sido condenado. Dios ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Si el hombre reconoce y deja este pecado, entonces tendrá vida eterna y un día se gozará en las bodas del Cordero. Pero necesitamos abandonar el pecado, dejar el pecado, seguir los mandamientos de Dios, para que un día nos vamos a gozar en las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque Dios nos ha escogido para su alabanza, pero necesario que el hombre y la mujer tome decisiones. Si alguien que me está escuchando en esta hora vive en estos pecados, es tiempo que se arrepiente, es tiempo que abandone el pecado. Si es necesario tomar decisiones estrictas, hazlo por amor a Dios, porque si no lo haces y por miedo te mantienes en este pecado, lamentablemente y tristemente Dios te habló a tiempo y fuera de tiempo, pero no has querido hacerlo. Pero si hoy quieres salir de estos pecados, entonces Dios está dispuesto a perdonarte, pero tienes que reaccionar, volverte a Dios y salir del pecado. Que Dios te bendiga.